Muy buenos días a todos. No sé si usted se dio cuenta, pero Jesús nació de noche, murió de tarde y resucitó de mañana. Ahora, cuando el Señor venga, ¿vendrá de tarde, de mañana o de noche? De las tres. ¿Saben por qué? Porque hay parte en el mundo que va a ser de noche, hay parte del mundo que va a ser de mañana y hay parte en el mundo que va a ser de tarde. Pero Jesús nació de noche, murió de tarde y resucitó de mañana. Y ahora esperamos que Él venga, que Él venga. Lo único que falta, que Él venga. Bueno, hermanos, les invito a que abramos la Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Vamos a estar considerando en esta mañana, celebrando a Cristo en la Navidad. Mucha gente este martes va a celebrar la Navidad, pero sin Cristo. Pero nosotros los cristianos queremos celebrar a Cristo en la Navidad. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Dice la palabra del Señor: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana. Lo que hace que la Navidad sea una fiesta diferente a todas las demás fiestas es que la Navidad honra a una persona divina. Y la Navidad nos recuerda un acontecimiento divino. Y escuche bien esto: la Navidad no celebra un logro humano, sino un logro totalmente divino. Dios se hizo hombre y vino a este mundo como venimos todos nosotros, a través del nacimiento. Alguien dijo que lo más asombroso no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que Dios haya bajado a la tierra. Eso es lo asombroso. Dios, el Todopoderoso, haya venido a pisar el polvo de esta tierra. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué grande es este misterio? Dios se hizo hombre. Dios se reveló en carne. Dios tomó forma humana como todos nosotros. Por lo tanto, la Navidad nos habla de un milagro sobrenatural. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, Dios ya había prometido un Salvador. Eso ya lo vimos estudiando el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que de la descendencia de Eva vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás.
Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en el nacimiento de Cristo. ¿Saben algo? Que por 4000 años Cristo fue profetizado y ahora había llegado la hora, el momento en que Cristo sea anunciado. ¿A quién sería su madre? A María. Pero su madre como hombre, no como Dios. Y eso quiero recalcar bien eso. María es madre de Jesús como hombre, pero no como Dios. Entonces vayamos a desarrollar este interesante pasaje. Leamos el versículo 26, hermano. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Habían pasado cerca de 600 años en la nación de Israel que no ocurrían milagros. No ocurrían milagros. No había apariciones de ángeles. Pero de pronto Dios envía al ángel Gabriel para anunciar dos grandes milagros que acontecerían en ese momento. Y esos dos milagros tenían que ver con dos embarazos sobrenaturales. En primer lugar, el embarazo tenía que ver con Elizabeth, una mujer estéril y anciana que sería madre de Juan el Bautista, el que prepararía el camino para la entrada del Señor. El segundo embarazo tendría que ver con María, una jovencita virgen que concibiría nada más y nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. El texto también dice que al sexto mes del embarazo de Elizabeth, es decir, la madre de Juan el Bautista, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de gestación, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, una pequeña ciudad que pertenecía a Galilea. Según los historiadores, en la época en que Jesús nació, Nazaret era una pequeñita ciudad que tenía aproximadamente 400 personas. Era algo chiquitito, insignificante. Además de ser una ciudad tan insignificante y tan pequeñita y pobre, Nazaret tenía también otra cosa, una muy mala reputación. ¿Y cómo sabemos esto? Acompáñenme a San Juan, capítulo 1, versículos 45 y 46. San Juan, capítulo 1, versículos 45 y 46. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, a Jesús, quien escribió Moisés. Natanael respondió, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué reputación tenía Nazaret? Una mala reputación. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dios en sus planes soberanos quiso que su amado Hijo perteneciera a una ciudad insignificante y despreciada. ¿Saben para qué? Para que su Hijo pueda identificarse con aquellos que son insignificantes y despreciados. Dios no hizo nacer a su Hijo en Jerusalén, la capital de la religión. Ni tampoco Dios hizo nacer a su Hijo en Roma, la capital del poder militar. Ni tampoco Dios hizo nacer a su Hijo en Atenas, la capital de la sabiduría y la filosofía. ¿Por qué? Porque Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, para que la gloria sea de Él y no nuestra, para que nadie se jacte en su presencia. Vamos ahora a los versículos 27 al 30.
Volvemos a Lucas capítulo 1. Dice que el ángel Gabriel fue a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En estos 4 versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar características de María. ¿Quién sería el instrumento que Dios usaría para que su amado Hijo venga a este mundo? En primer lugar, el texto nos dice que María era virgen. Es decir, que ella no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Según los historiadores, María tenía entre 15 y 17 años cuando se le apareció el ángel Gabriel. María era una adolescente que había conservado su virginidad y su pureza. Y aquí hay algo irónico, hermanos. Los católicos romanos admiran a la Virgen María, pero a su vez se burlan cuando saben que una joven es virgen. Es algo irónico. Pero esta adolescente de 15 y 17 años se había conservado pura porque ella sería el instrumento para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. En segundo lugar, dice el texto que María estaba desposada. Para nosotros sería que María estaba comprometida con José para casarse. En la cultura judía, el matrimonio consistía de 3 etapas. Número 1, los padres se comprometían a unir a sus hijos cuando estos crecieran. Es decir, los padres se ponían de acuerdo cuando tenían sus hijos pequeñitos con quién se iban a casar. Ellos, los padres, decidían con quién se iba a casar su hijo. Los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos cuando estos eran pequeños. Esa era la primera etapa. La segunda etapa, si estaban de acuerdo ambos hijos, se comprometían a casarse en un lapso de 1 año. Y la tercera etapa, se casaban organizando una fiesta en la casa del novio. Esa era la cultura judía. María estaba en la segunda etapa. Estaba comprometida para casarse esperando el día de su boda. Lo que hoy sería Priscila. Ella está comprometida esperando el día para casarse. Se sonrió el Acela y no sé. En tercer lugar, María era una receptora de la gracia de Dios. El ángel Gabriel la saluda diciendo que había sido favorecida por el Señor y que el Señor estaba con ella. En el versículo 30, el ángel también le dice que ella había hallado gracia delante de Dios. Escuche bien esto. Ella había hallado gracia delante de Dios. Estos versículos muestran claramente que María es receptora de gracia y no dispensadora de gracia, como enseñan los católicos romanos. María fue favorecida por Dios, no recompensada por Dios. Es lamentable cómo los católicos romanos han tergiversado la imagen de María a tal punto que en muchos casos la ponen al mismo nivel que Cristo, diciendo que ella es sin pecado, que intercede por nosotros en la hora de nuestra muerte y que es corredentora juntamente con Cristo.
Es decir, que dicen los católicos que tanto Cristo como María tienen el poder de salvar a los pecadores. Sin duda, hermanos, María fue una mujer piadosa, ejemplar, pero a su vez fue una mujer pecadora, ya que en el versículo 29 ella da una evidencia de que era pecadora, no inmaculada. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el versículo 29, cuando ella ve que se aparece el ángel Gabriel, dice el texto que ella se turbó. ¿Qué significa eso? Que ella tuvo miedo. Y el ángel Gabriel que le dijo, no tengas miedo. Si María es sin pecado, si María es una divinidad, ella nunca hubiera manifestado miedo o temor. Dios nunca tuvo miedo. Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue la primera evidencia de que habían pecado? Tuvieron miedo y se escondieron. Entonces acá claramente podemos ver que María no era una divinidad, sino una mujer pecadora como todos nosotros, porque tuvo miedo. Y el miedo es una característica de nuestra naturaleza caída y pecadora. Dios no tiene miedo. Además, en Lucas 1:47 dice que María expresó, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo María veía a Dios? Mi Salvador. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Los pecadores. Alguien que no es pecador no necesita un Salvador. Pero María dice, Dios es mi Salvador. María se gozaba de que Dios la había salvado, como nos gozamos nosotros de que Dios nos haya salvado. Por tanto, María y cada cristiano es un receptor de la gracia de Dios, un receptor del favor inmerecido de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre salvó a las personas por gracia. Nunca salvó a nadie por méritos personales, jamás. Siempre la salvación es por un favor inmerecido de parte de Dios hacia los pecadores. En Efesios capítulo 2, Pablo nos dice que hay una manera de ser salvo y una manera de no ser salvo. ¿Cuál es la manera de ser salvo? Por gracia, por medio de la fe. Y nos dice cuál es la no manera de ser salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna persona va a entrar al cielo por méritos o logros personales. Nadie va a estar en el cielo jactándose diciendo, yo estoy aquí porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Es por gracia. Así como María fue una receptora de la gracia, cada uno de nosotros los creyentes somos receptores de la gracia de Dios. La salvación tiene como propósito exhibir la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Yo me acuerdo cuando estaba en otra iglesia predicaba, pues yo mismo lo hice, hermano, que para ser salvo, Cristo hizo el 99% y tú tienes que hacer el 1%. ¿Y sabe qué implica eso? Que cuando esté en el cielo, Cristo va a recibir el 99% de la gloria y yo voy a recibir 1% de la gloria. No, hermano, no es así. El 100% es la gloria de Dios. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de escultura. Hermano, Dios no comparte la gloria con nadie. La salvación tiene como propósito exhibir la gloria de Dios, no nuestros logros humanos. Y tanto María como cada creyente somos receptores de la gracia de Dios. En el cielo se honrará a Dios y a Cristo y a nadie más, ni a María, ni a Pedro, ni a un ángel, ni a
ningún otro santo. Solo a Dios la gloria. Ahora en los versículos 31 al 33 vamos a ir viendo cuáles son las características de este hijo que nacería. Vamos a los versículos, en primer lugar, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La primera característica de este niño anunciado, que era el Hijo de Dios, en primer lugar dice que será un hijo, un hijo. Jesús sería un hombre, no una mujer, un hombre, género masculino. Será un hijo, no una mujer. Sería un hombre de carne y hueso. Y aquí se describe la humanidad de Cristo. Jesús sería un hombre, pero sin dejar de ser Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Esto es asombroso, hermano. Por toda la eternidad pasada, Jesús tuvo una sola naturaleza. Pero cuando vino a este mundo, Él tuvo otra naturaleza, la humana. Y hoy en el cielo es divino y humano. La única persona de la Trinidad que tiene dos naturalezas es Jesús. Es divino y humano. Dos naturalezas en una persona. El Dios que hizo al hombre ahora se convertiría en un hombre. El Dios que habita en la eternidad ahora habitaría en el tiempo. Y lo más hermoso de esto, hermano, ese Dios grandioso, maravilloso, habitaría 9 meses en el vientre de una jovencita judía. Ese Dios altísimo y grandioso se convertiría en un feto, y estaría allí 9 meses en el vientre de su madre, y luego estaría 33 años y medio en esta tierra. Es asombroso. Por esa razón a Jesús también se lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios habitando entre nosotros como un hombre de carne y hueso. Yo siempre me imagino haber estado en esa época y de pronto decirle a alguien, mira, ese que va caminando allí es Dios en forma humana, es Dios. Es asombroso que Dios haya querido venir y habitar entre los hombres. En segundo lugar, dice que llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús describe su divinidad. Jesús significa Jehová salva. Eso significa Jesús. En Mateo 1:21 dice que el ángel le dijo a José que el hijo que esperaba a María se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A salvarnos de nuestros pecados. La Biblia es clara en afirmar que solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, si Jesús vino a salvar a su pueblo de su pecado, eso significa que Jesús es Dios. Jesús mismo dijo en Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo tiene autoridad y poder para perdonar pecados porque Él es Dios. Este poder no lo tiene ni un ángel, ni un papa, ni un sacerdote, ni un pastor. Aquí podemos ver claramente que Jesús es Dios porque Él vino a perdonar pecados. Y eso no lo puede hacer nadie sino Dios. Número 3, en el versículo 32, hay otra característica de Cristo. Este será grande. Este será grande. Esta característica más bien tiene que ver con que Cristo sería famoso, conocido por todos y que sería superior a cualquier otro hombre que haya vivido en la historia humana. Yo recuerdo cuando murió Maradona.
Mucha gente hablaba de él como el más grande. Muchos lo consideraban un ídolo y otros lo consideraban un dios. Pero esto es una terrible blasfemia. El único grande es Cristo. Todo lo demás son criaturas pecadoras y mortales que pronto quedarán en el olvido. Eclesiastés afirma claramente eso. Por más famosa que sea la persona, cuando esa persona muera, dentro de poco nadie lo recordará. Pero Cristo es grande porque Él es famoso, conocido por todos y en todas las generaciones. También en el versículo 32 dice, Hijo del Altísimo. No dice Hijo de María, dice Hijo del Altísimo. Sería ese bebé que nacería. Esto hace referencia nuevamente a la divinidad de Cristo. Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. Cristo tiene la misma esencia y naturaleza de Dios. Alguien podrá decir, pero nosotros los cristianos también somos hijos de Dios. Sí, nosotros también somos hijos de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Cristo es Hijo de Dios por naturaleza. Versículo 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra característica de Cristo. Será un rey eterno. Un rey eterno. En 2 Samuel 7, Dios le hace una promesa al rey David que de su descendencia levantaría a un rey cuyo reino no tendrá fin. Este rey hace referencia a Cristo, que sería un descendiente del linaje de David. Dios le hizo esa promesa a David. De tu descendencia vendrá un rey cuyo reino no tendrá fin. ¿Cuándo sucederá esto? En el futuro, cuando Cristo venga a reinar a la tierra, Él demostrará que es Rey de Reyes, el único rey que puede gobernar al hombre. Toda la historia humana ha demostrado dos cosas, hermano, y lo va a seguir demostrando mientras esté la raza humana en este mundo. Número uno, ningún hombre puede gobernar al hombre. Ningún hombre puede gobernar al hombre. Todos han fracasado en este intento. Y número dos, que todos los reinos de este mundo tienen un fin. No son duraderos. Pero el reino de Cristo, dice, no tendrá fin nunca. En Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo es el Rey eterno. En el versículo 35 también dice que este ser que nacerá será santo, santo, un santo ser. No era cualquier niño, santo ser. Aparte de María, ninguna madre jamás ha tenido un hijo santo. Ninguna. Aunque algunas madres por ahí dicen, mi hijo es un santo. No, ninguna madre ha tenido un hijo santo, solo María. El único ser que nació santo, sin pecado, fue Jesús. Todos nacemos en pecado. Aún ese bebé que parece un angelito, nació en pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre. En pecado. La Biblia afirma categóricamente que Jesús no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, no hizo pecado, 1 Pedro 2:22, y en Jesús no hay pecado, 1 Juan 3:5. Jesús, desde que nació hasta que regresó al cielo, Él nunca experimentó ni siquiera un pecado. ¿Usted puede pensar eso, imaginarse eso? Nosotros que estamos tan acostumbrados al pecado,
que en Jesús nunca pasó un mal pensamiento, nunca un mal sentimiento, nunca una mentira, nunca una mirada lascivia, nunca, nunca, nunca. Porque si Jesús hubiera cometido tan solo un pecado, Él no hubiera estado calificado para morir por los pecadores en esa cruz. Él tenía que ser sin pecado. Primera Pedro 1:18 se nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que fue un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Pedro 3:18 se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Como dice la canción que a veces cantamos, viviste tú la vida que jamás pude vivir, sufriste tú la muerte que yo merecí morir. El justo por los injustos. ¿Para qué, hermano? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Después de recibir María esta gran noticia, ella hace una pregunta, pero esta pregunta no sugiere que ella está dudando, sino que ella está consultando. María no dudó como lo hizo Zacarías cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa, anciana y estéril, le daría un hijo y que se llamaría Juan. María cree en el anuncio del ángel Gabriel, lo que no sabe es cómo llevará a cabo ese nacimiento, ya que ella es virgen y no había conocido varón. Aquí podemos ver que sobresale la fe de María. María, siendo una joven adolescente, le creyó a Dios, mientras que Zacarías, un sacerdote anciano y representante de Dios en la tierra, no le creyó a Dios. Aquí hay una advertencia para todos nosotros. Cuidado de creer en Dios, pero no creerle a Dios. Podemos creer en Dios, pero a veces pasa que no le creemos a Dios. Tanto Zacarías como María creían en Dios, pero solo María le creyó a Dios. Zacarías dudó. ¿Y qué pasó con eso? Dice que el ángel lo dejó mudo hasta que naciera Juan el Bautista. Y en el versículo 35 el ángel Gabriel le explica que el Espíritu Santo y el poder de Dios harían este milagro, pero que ningún hombre intervendría en este nacimiento. En todo nacimiento interviene el hombre, pero aquí no, aquí intervendría el Espíritu Santo. Dios intervendría en el nacimiento de este niño santo. Pero este niño no estaría contaminado por el pecado. Ni siquiera la naturaleza pecaminosa de María afectaría la naturaleza santa de Cristo, porque ese ser que nacería sería sin pecado. Si usted se dio cuenta en este versículo 35, está involucrada la Trinidad. No sé si usted se dio cuenta. Dice que el Espíritu Santo vendría sobre María, el poder de Dios la cubriría y el ser santo que nacería, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La Trinidad en el nacimiento de Cristo. De la misma manera, en nuestro nacimiento espiritual también estuvo involucrada la Trinidad. Dios Padre me eligió antes de la fundación del mundo. Dios Hijo me redimió en la cruz por mis pecados y Dios Espíritu Santo me regeneró, me transformó, me dio vida espiritual. La Trinidad en nuestra conversión. Esto nos enseña que la conversión es un milagro sobrenatural y divino, donde la Trinidad está involucrada.
Hermanos, ¿cómo no maravillarnos y vivir agradecidos? Si Dios me eligió, Cristo me redimió y el Espíritu Santo me regeneró. ¿Cómo no estar agradecido, hermano? Que Dios nos ayude, hermano, a no perder la capacidad de asombro de lo que es la salvación. Es un milagro sobrenatural, donde la Trinidad estuvo involucrada. Versículos 36 y 37. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Además, el ángel Gabriel le comunica a María que su parienta Elizabeth, una mujer anciana y estéril, también había concebido un hijo, y ya iba por el 6º mes. Es decir, Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. ¿Por qué le comunica esto el ángel Gabriel a María? Para dar testimonio del gran poder de Dios, que para Dios nada es imposible, nada. Dios puede bendecir el vientre de una mujer anciana y estéril, y también Dios puede bendecir el vientre de una joven virgen. En Jeremías 32, 27, Dios mismo declara: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta retórica: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, por supuesto que no. Cuando Dios determina llevar adelante un plan, Él lo va a hacer y nadie y nada lo va a impedir. Dios nunca experimentará el fracaso ni la impotencia. No, hermano. Dios no conoce el fracaso. Dios lo que quiere hacer, lo va a hacer. Dice Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, porque para Él nada es imposible. Y si no lo hace, no es porque no puede, sino porque tiene otro plan. Pero todo lo que Jehová quiere, lo hace. Para Dios nada es imposible, hermano. Y acá lo podemos ver. Dándole un embarazo a una mujer anciana y estéril y dándole un embarazo a una mujer virgen, donde el hombre no intervino. Y por último, versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos la respuesta de María ante tan gran noticia. María respondió con una humildad asombrosa, hermano. Le apareció un ángel. Después de 600 años no había habido milagros ni apariciones. Le aparece el ángel Gabriel, le da esta tremenda noticia que sería el instrumento que Dios usaría para que su hijo venga al mundo, y María responde con una actitud de humildad asombrosa y de fe. María no solo es un ejemplo de fe, sino también de humildad. Ella se considera una sierva y se somete humildemente a la voluntad de Dios. María no buscó excusa para obedecer al Señor. Ella no dijo: Señor, busca a otra mujer. Yo tengo otros planes, yo me quiero casar, yo soy joven, yo soy pobre, yo no quiero esto, busca a otra mujer. No. María no se excusó como lo hizo Moisés cuando Dios lo llamó. María no huyó como lo hizo Jonás cuando Dios lo llamó. María no pidió una señal para poder creer como lo hizo Gedeón. María no dudó como lo hizo Zacarías, sino que María creyó y se sometió voluntariamente al Señor. Aquí notamos algo muy interesante, hermanos. La María que aparece en la Biblia es totalmente diferente a la María que inventaron los católicos romanos. Es totalmente diferente.
La María de los católicos romanos es considerada la reina del cielo y la madre de Dios, a quien rinden reverencia y adoración. Pero la María de la Biblia nunca pidió ser exaltada y adorada como la diosa, como una diosa. Al contrario, ella exaltó a Dios. Ella pudo decir en los versículos 46, 48, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza o la pobreza o la sencillez de su siervo, de su sierva. María no se consideraba una diosa, sino una sierva, no una reina, sino una receptora de la gracia de Dios. Quiero terminar con 3 breves conclusiones. En primer lugar, hermanos, la Navidad, haciendo un resumen, la Navidad nos habla de un milagro, un milagro. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, gestándose en el vientre de una jovencita judía. Hubiera sido menos humillante si Él hubiera venido como un ángel, pero Él vino como un hombre para identificarse con nosotros. Se hizo hombre de carne y hueso. Dice la Biblia que Él pasó por las experiencias que pasamos nosotros, pero sin pecado. ¿Usted alguna vez lo despreciaron, lo traicionaron, fueron ingratos? Jesús pasó por eso. Tuvo hambre, tuvo sueños, tuvo cansancio. Jesús pasó por eso. Por todas las experiencias que pasan los seres humanos. Aún pasó por la muerte, pero sin pecado. Por eso la Navidad contiene un milagro. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, ayudó a los despreciados. Él convivió con nosotros. Eso es un milagro, hermano. En segundo lugar, la Navidad contiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? El mensaje que nos deja la Navidad es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, para rescatarlos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Ese es el mensaje de la Navidad. Jesús significa Dios salva. El hombre está perdido y necesita ser salvado, porque de lo contrario se perderá siempre en el infierno. El mensaje de la Navidad es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje de la Navidad. Querido amigo, que hoy estás aquí sentado y que todavía no eres del Señor, ¿te consideras un pecador? ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Te duele saber que eres un pecador? Alguien que se reconoce pecador, sinceramente, genuinamente, va a reconocer 3 cosas. Primero, reconoce que es culpable ante Dios. Cuando yo digo soy pecador, estoy diciendo yo me reconozco que soy culpable ante Dios. No soy una víctima, soy culpable ante Dios. En segundo lugar, reconoce que merece el infierno, no el cielo. Yo no merezco el cielo, merezco el infierno. Y en tercer lugar, reconoce que necesita un Salvador. Y ese Salvador, único Salvador, es Jesucristo. Si tú reconoces que eres culpable, que no mereces ir al cielo y que necesitas un Salvador, tú estás cerca de ser salvo. Ven a Cristo hoy. Arregla tus cuentas con el Señor hoy. Y quizás también hay personas que quizás dicen, no, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. Yo hace muchos años hice una oración, pero quizás no eres salvo. Una persona que realmente es salva reconoce la gracia de Dios en su vida. Reconoce que yo no me podía salvar por mi propia cuenta,
que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, hermano, la Navidad contiene adoración. La Navidad promueve la adoración al Señor. María adoró al Señor, los ángeles adoraron al Señor, los magos adoraron al Señor, los pastores adoraron al Señor. El centro de la Navidad es Cristo. Como dije en cierta vez, nosotros no celebramos la Navidad, hermano. Nosotros celebramos a Cristo en la Navidad. Porque para muchos la Navidad hoy, ¿qué es? Comer desenfrenadamente, tomar, decir cualquier cosa menos hablar de Cristo. Eso no es la Navidad, eso es vanidad, no es Navidad. Nosotros no celebramos la Navidad, celebramos a Cristo en la Navidad. Porque Cristo es la Navidad. Recuerda, querido hermano, que en la Navidad, en la primer Navidad, hubo celebración y esa celebración no tuvo que ver con comidas, bebidas, regalos, Papá Noel, arbolitos de Navidad. Tuvo que ver con una persona, Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores. Y en ese día, en esa noche divina, hubo adoración en el cielo y adoración en la tierra. Por eso, hermanos, este martes, cuando nos juntemos, que Cristo sea el centro de la Navidad y podamos recordar que Él vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Eso qué significa? Que lo más peligroso que hay en la raza humana es el pecado. Es el pecado. Él nos vino a salvar de nuestros pecados porque nuestros pecados nos condenan, nos llevan a una condenación eterna. Que en esta Navidad Cristo sea el centro. Que en esta Navidad Cristo sea exaltado, porque Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Y yo soy un pecador y he sido receptor de la gracia de Dios.